Dios les bendiga en esta noche. Nos encontramos una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor y le damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad, esta posibilidad. Bendecimos a los hermanos del Centro Cristiano de Oración Peniel, a los hermanos de Jesús, Palabra de Vida en Paraguay, y aún a todos los hermanos en distintos lugares que escuchan la palabra, que leen la palabra, que comparten con otras personas también el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, vamos a comenzar orando, buscando la presencia de Dios. Sabemos que hay muchos hermanos que aprovechan su tiempo para orar, para buscar al Señor, y por ahí hay otros que tal vez no lo hacen tanto, pero esta es la oportunidad o el tiempo de decirle al Señor que nos ayude, nos acompañe, nos fortalezca, y que Dios bendiga cada familia que en este momento está compartiendo alrededor de una mesa o en algún lugar, que están juntos compartiendo este tiempo en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias te damos, Dios, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque en este momento tu presencia está en cada hogar, en cada familia. Tú estás obrando, bendiciendo, salvando, sanando, libertando vidas, alcanzando bendición sobre todos aquellos que te invocan, Señor, sobre todos los que buscan tu presencia. Te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, tu bendición especial, Dios, sobre cada familia, sobre cada persona que está escuchando, sobre cada persona que está viendo ahora. Dios, que tu poder esté obrando y operando. En el nombre de Jesús, si alguien ahora necesita que tú pongas paz en su corazón, que tú pongas calma, que tú pongas tranquilidad, que esa presencia poderosa de tu Espíritu Santo en este momento ponga en cada corazón, Dios mío, esa fuerza que necesita para estar en tu presencia, para alabarte, para bendecir tu nombre. Dios, queremos darte toda gloria y toda honra porque tú, Señor, mereces la gloria y la honra por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque tenemos la posibilidad de predicar la palabra de Dios. Saben que hay lugares donde no se permite hablar la palabra de Dios, lugares donde la gente no es que no puede reunirse por un virus, por una pandemia, sino que directamente está prohibido que se reúnan, prohibido que tengan una Biblia, prohibido que puedan mencionar siquiera el nombre de Jesús. Nosotros tenemos esa libertad y ojalá después de este tiempo podamos valorarla un poco más, ¿no? Quizás muchos que no eran muy asiduos a congregarse o a buscar a Dios o a tomarse un tiempo en las cosas de Dios, que puedan en este tiempo aprovechar esta oportunidad que Dios nos da, porque quizás sea una de las últimas que quedan en los tiempos que estamos viviendo. No hablamos nosotros de teorías de conspiración, de todo lo que se habla hoy en día. Mire, la maldad está trabajando porque la Biblia dice claramente que el espíritu del anticristo está en el mundo y que está preparando todo para cuando este personaje aparezca. Y bueno, la sociedad, la tecnología, todos los sistemas se están preparando para esto. El asunto es, como iglesia, ¿estamos nosotros preparados para la venida del Señor? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Lo que va a pasar? Y que Dios nos prepare para esto y nos ayude y que podamos entender. Y como se dice tanto hoy en día, que podamos tomar conciencia del tiempo que vivimos y de la posibilidad que tenemos también. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor y vamos a hablar un poco acerca de las excusas que el hombre le presenta a Dios. ¿Cuántas excusas existen? Pero vamos a ver un texto en el capítulo 14 del libro de Lucas, versículo 15, y lo vamos a compartir entre todos. Lucas capítulo 14, versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor,
Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados o invitados gustará mi cena. Cuando uno lee este texto se encuentra con una imagen de Dios invitando a la humanidad a una gran fiesta que Él está preparando. Una fiesta especial, una fiesta maravillosa que Dios tiene lista para todas aquellas personas que quieran participar, porque Él la invitación la hace para todos. La invitación es especial, la invitación es una invitación maravillosa. En este caso es una invitación que apunta específicamente al pueblo de Israel en el tiempo que el Señor Jesús está hablando de esto. Y luego dice que cuando se hace la invitación, porque en el Oriente lo que se hacía era que cuando se hacía una fiesta, la invitación se enviaba con mucha anticipación antes de que todo estuviera preparado. Luego se enviaba a buscar a las personas que habían sido invitadas a la fiesta. Y lo llamativo aquí es las excusas de la gente. El primero se excusa diciendo que compró un terreno y tiene que ir a verlo. Obviamente nadie compra un terreno sin ir a verlo antes, eso lo sabemos todos. Otro dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Nadie compraría con sentido común 5 yuntas de bueyes para probarlas después. O sea, tendría que ver primero si el animal estaba en condiciones. Es como decir hoy en día: nadie compraría un lote si no sabe dónde está, cuáles son las medidas, si tiene los papeles en regla. O nadie compraría un vehículo si no funciona, obviamente. Y después otro dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En realidad el que se casaba, donde no podía ir era a la guerra, y tenía un año de gracia prácticamente para disfrutar del tiempo de matrimonio, de su primer año, y podía ir a una fiesta sin ningún problema. Entonces en este caso los tres presentaron excusas inviables, excusas sin sentido. Las excusas son un gran problema aún en la actualidad. Sabe que hay páginas de internet que enseñan a excusarse. Por ejemplo, excusas para determinadas situaciones, entonces les dan un listado de excusas a las personas, como si ya las personas no tuvieran excusas, ¿no? Como si ya, por ejemplo, nosotros no supiéramos excusarnos. Pareciera que esto lo venimos trayendo desde la escuela primaria en adelante, ya empezamos a entender cómo funciona esto de las excusas. Ahora, las excusas en los seres humanos están en todos los órdenes de la vida, están en el trabajo, en el estudio, en la familia. Para hacer algo siempre hay una excusa determinada. Y una de las formas de excusa más común, o una combinación de excusas, se llama procrastinación, que significa dejar todo para más adelante. Entonces uno siempre va excusándose para no hacer lo que tiene que hacer, o para no hacer las cosas importantes, o las cosas que realmente tienen valor o sentido. A veces van pasando los años y nos vamos haciendo cada vez más expertos en excusas. Y la excusa es uno de los mayores problemas que hay, porque la persona va adquiriendo una gran habilidad para excusarse, y la excusa se convierte en parte esencial de la vida. Damos excusas, nos dan excusas, y es más, cada vez son más avanzadas, cada vez están mejor preparadas, mejor hechas. Las excusas ocultan algo, ocultan temor, ocultan comodidad, ocultan autoengaño también. Y le aseguro una cosa: para llegar al ministerio, para llegar a servir a Dios realmente en el ministerio, en el servicio profundo del Señor, hay que dejar las excusas, porque las excusas no sirven delante de Dios. Cuando voy a trabajar para Dios, cuando voy a trabajar con el Señor, yo no le puedo presentar excusas al Señor. Puede ser que alguien le dé una excusa a su jefe, alguien le dé una excusa a un profesor, alguien le dé una excusa a su esposa, a su esposo, pero a Dios no le podemos dar excusas porque Él nos conoce. La cuestión es que ante Dios no funcionan las excusas. La Biblia dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, le dijo Dios a Jeremías. Y eso está allí en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Él nos conoce desde antes de nacer.
En segundo lugar, otra de las cosas que sabemos, que Él sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Dice la palabra, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Salmo 139, 4. Él conoce todos nuestros pensamientos. En Génesis 6:5 dice que Dios conocía los pensamientos de las personas antes del diluvio. Toda la maldad que ellos tenían adentro, todo lo que pensaban, todo lo que maquinaban, Dios ya lo conocía. Y dice Job en un momento, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso está en Job 42:2. Nada está oculto tampoco ante su palabra. En Hebreos 4:12 dice que todo está abierto, todo está delante del Señor. Y la palabra de Dios llega a lo más profundo del corazón y no tenemos excusas, porque Él ve hasta las más profundas intenciones de nuestra vida. Jesús llegó a decir también que Él sabe cuántos cabellos tenemos. En Lucas capítulo 12, versículo 7. O sea, no hay forma de que yo pueda engañar a Dios, mentirle a Dios, que yo pueda aventajar a Dios, porque Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, las excusas diarias que a veces nosotros ponemos, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con distintas cuestiones, tal vez puedan llegar a pasar, pero cuando se trata de Dios es imposible. Ahora veamos algunas de las excusas que tienen los creyentes, ¿no? Los cristianos, los que van a la iglesia, los que forman parte de una congregación. No tengo tiempo para orar, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Nunca tiene tiempo para orar. Pareciera que la oración es lo último que hay para hacer en el día, cuando en realidad la oración es lo más importante que hay en el día. Decía Lutero, tengo muchas cosas para hacer en este día, así que comenzaré con las primeras 3 horas orando. Hablamos de 3 horas orando cuando muchos de los creyentes no saben lo que es pasar 1 hora orando. Sin embargo, es importante que cada día de nuestra vida nos tomemos un tiempo en la presencia de Dios, porque en definitiva es lo más importante de nuestro día, cuando vamos a comenzarlo aún, cuando vamos a terminarlo. No tengo tiempo para congregarme. Siempre hay una excusa para no ir a la iglesia. No, que vino mi familia, que tengo un cumpleaños, que tengo que ir a tal lado, que vamos a pasear al otro lado. Siempre habrá alguna excusa para no congregarse. Otros dicen, yo voy a servir a Dios más adelante. Ahora soy joven, quiero distraerme en otras cosas, quiero hacer otras cosas. Y está esa excusa que trabajas. Y otros dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Algunos dicen, no la entiendo a la Biblia directamente. Otros, no tengo tiempo para evangelizar, para predicar, para servir a Dios. Siempre aparece algo que detiene que uno haga las cosas para el Señor. Otros, no puedo perdonar, no puedo cambiar, no puedo dejar las cosas del mundo. Es muy fuerte la insistencia de mis amigos, de mis compañeros, de mis vecinos. Tengo una influencia muy fuerte, entonces me cuesta afirmarme o buscar a Dios. Estas son algunas de las excusas que tienen los creyentes. Y tal vez usted, que está escuchando, que va a la iglesia, que conoce al Señor, podría decir un montón más. ¿Saben? Los pastores tenemos experiencia en excusas y cada tanto escuchamos, miramos, oímos, recibimos en nuestros celulares excusas de todo tipo. Y algunas son asombrosas, ¿no? Pero bueno, esas excusas que aparecen en todas partes, vuelvo a decirlo, no pueden afectar a Dios o no pueden engañar a Dios. Después están las excusas de los que no conocen a Dios. ¿Cuántas personas no conocen al Señor? Por ahí alguno hoy me está escuchando, tal vez nunca fue a la iglesia, nunca le interesaron las cosas de Dios, le parece que todo esto es un cuento, un verso, como decimos a veces. Pero bueno, a veces algunos dicen, yo tengo mi religión y no voy a cambiar. En realidad esto no se trata de religión, porque el día que yo llegue a la presencia de Dios, Dios no me va a preguntar mi religión, me va a preguntar qué hice con Jesús, porque Jesús es la religión por excelencia. Tengo que conocer al Señor, tengo que pedir perdón por mis pecados, creer en Él, aceptarle como mi Salvador. Eso es lo que Dios va a buscar. La religión no sirve absolutamente para nada. Y alguno podrá decir, bueno, pero soy católico, soy evangélico. Mire, le digo una cosa, si usted no tiene a Jesús en su corazón, no importa si es católico, evangélico o lo que sea, usted no va a llegar a la presencia de Dios. Necesitamos a Cristo en el corazón. Otros dicen, no tengo tiempo. Recuerdo un caso de alguien que siempre decía, hoy hay, hoy voy. Jamás pisó la iglesia, nunca fue un culto, pero él decía, hoy hay, hoy voy.
Y a veces tenemos este tipo de excusas. En algún momento va a ser, en algún momento lo voy a hacer. Otros dicen, son fanáticos, yo soy cristiano pero no fanático. Yo creo que la iglesia está para ciertas ocasiones. Es como el dicho que dice que van a la iglesia cada muerte de obispo. Bueno, hay personas que van a la iglesia cada tanto, ¿no? Nosotros sabemos que hay creyentes que van todas las reuniones, hay algunos, por ejemplo, que van una vez por mes, otros cada tantos meses aparecen por la iglesia. Bueno, sucede esto, no tengo tiempo. Y hay personas que no conocen a Dios y jamás, como dijo alguno, a mí me bautizaron en un templo y nunca más pisé una iglesia, pero es religioso. Es importante dejar las excusas. Otros dicen, yo no creo en Dios. Cada vez son menos en el mundo los que no creen en Dios. Después otros dicen, antes de morir me arrepentiré. Cuando llegue el momento, cuando llegue el instante y esté ahí al borde de la muerte, ahí me arrepiento de todos mis pecados, llamo a todos los que tengo que arreglar las cosas, pido perdón. Ustedes no saben ni yo sé qué es lo que va a pasar en ese momento. Hay personas que tienen una oportunidad de acercarse a Dios y tal vez es porque nunca la tuvieron y Dios se la va a dar a esa oportunidad. Pero hay otros que tuvieron todas las oportunidades y las desperdiciaron y en un segundo perdieron la vida y se encontraron perdidos eternamente. Otros dicen, los creyentes son hipócritas. No voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Quiero decirle algo, es verdad. ¿Sabe? En cualquier iglesia que usted vaya, ya sea católica o evangélica, y usted entre allí, se va a encontrar con todo tipo de personas, porque el Señor no vino a buscar a los justos, a los buenos, a los maravillosos, a los perfectos. Él vino a buscar a los pecadores, a las peores personas. ¿Y por qué criticaban tanto a Jesús cuando Él comía con publicanos y pecadores? Por eso mismo, porque ellos no querían juntarse con esa gente porque creían que por su propia justicia iban a llegar a la presencia de Dios. Y el Señor les dice que Él vino por esas personas. Entonces, en la iglesia puede haber muchos hipócritas. Lo importante es que esos hipócritas están en el proceso de cambio, en que Dios puede realmente transformar sus vidas. Otros dicen, la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, esta excusa es muy común, pero lo primero que tendría que preguntarle o decirle a la persona que dice esto es primero si leyó la Biblia, primero si la conoce, si sabe de qué se trata la Biblia. Cuando uno lee la palabra de Dios empieza a entenderla, a comprender algunas cosas. Ahora hay muchas personas que repiten esto, pero en realidad no saben lo que la Biblia dice. Quizás en la casa tienen una Biblia, escondida en algún lado, guardada en alguna biblioteca, nunca la abrieron, sus hojas están pegadas, pero él dice que la Biblia la escribieron los hombres. Le puedo decir algo, lea la palabra de Dios, escudriñe la Biblia. Jesús le decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Lea los evangelios, lea la vida de Jesús, lea la palabra de Dios, y después hable todo lo que quiera hablar. ¿Sabe? La palabra de Dios puede transformar su vida. Otros dicen, yo soy agnóstico, si Dios existe no lo sé, si no existe tampoco lo sé. Entonces están siempre en la duda y en la nebulosa. Algunos dicen, yo soy bueno y con eso es suficiente. En realidad, solo Jesús salva. El que yo sea bueno, lo que yo haga o deje de hacer, no significa que deje de ser un pecador que necesita el perdón de Dios, y el perdón de Dios solamente viene a través de Jesús. Otros dicen, no creo que yo pueda cambiar. Soy demasiado malo, tengo demasiadas fallas, demasiados errores. Mire, no es su fuerza ni mi fuerza. El que transforma, el que cambia a las personas es Dios a través de su Espíritu Santo. Y otros dicen, en la iglesia te prohíben cosas. En realidad, la iglesia es un lugar donde las personas viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando yo entro a la iglesia y empiezo a buscar a Dios de corazón, yo no necesito que nadie me prohíba nada, porque Dios cambia mi vida y yo voluntariamente quiero servir a Dios. Entonces no estoy ocultando el pecado y escondiéndome delante de Dios, sino que voy a la presencia de Dios y le digo a Dios, Dios, con mis propias fuerzas yo no puedo, pero con tu ayuda yo sé que tú puedes transformar mi vida, cambiar mi vida. Ahora, el mayor problema de las excusas es que son evasiones de la responsabilidad. Son mentiras que comienzan engañándonos a nosotros mismos y después engañan a otras personas. Diciéndolo directamente, la excusa es una mentira. Diciéndolo directamente, la excusa es la herramienta de los cobardes. La herramienta de los que nunca se enfrentan a la realidad o al problema, o nunca se enfrentan al enemigo, siempre están buscando la forma de escapar a su responsabilidad. Ahora, a veces esto, ¿no? Por un error, por descuido y hasta por hacer el mal voluntariamente, la excusa actúa
como las hojas de higuera de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos se excusaban delante de Dios y Dios sabía lo que pasaba con ellos. Hoy hay miles de personas que escapan de Dios usando excusas y pensando que ganan tiempo cuando en realidad están perdiendo el tiempo para siempre. Uno de los mayores expertos en excusas de la Biblia fue Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le explicó a Dios todo lo que no podía hacer. Le dio una excusa detrás de otra y Dios le desarmó cada una de sus excusas. ¿Sabe? Excusarse no es ni inteligente ni gracioso. Excusarse es lamentable, es triste. Y cuando una persona hace de su vida una excusa, es probable que nunca llegue a ninguna parte. Ni en lo espiritual, ni en lo material, ni en lo social, ni en lo profesional. Necesitamos dejar de lado las excusas. Ante Dios llegará el momento en que la excusa será la pérdida de lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia alma. ¿Sabe? Hoy es un momento para dejar las excusas, para decirle a Dios, de estas excusas de las que hablaba el pastor, muchas de esas excusas son las mías, son las que yo hago, las que yo practico, las que yo tengo especialmente. Pero Dios, necesito pedirte que me ayudes a cambiar. Quiero dejar las excusas, quiero abandonarlas y quiero afrontar la realidad con tu presencia. Si no conoces al Señor Jesús y hoy quieres decirle, Jesús, yo quiero que vengas a mi vida, por mucho tiempo te puse excusas, pero hoy quiero que vengas a mi corazón, te invito en este momento que hagas una oración. Te invito a hacer una oración y te ayudo en esta oración en este momento. Dios, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. En este momento, anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo. A partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, pedimos bendición sobre cada persona que ha escuchado esta palabra. Sobre los creyentes de mucho tiempo, sobre los hermanos, sobre los que te sirven en distintas áreas, en distintos lugares. Que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los guardes y que esta palabra pueda seguir trabajando en sus corazones. También te pedimos por aquellos que no te han conocido todavía, pero que hoy te dicen sí, Señor. Bendícelos, Padre. Ayúdalos, acompáñalos, guárdalos, fortalécelos, abre su entendimiento plenamente para buscarte, para servirte. Te damos gracias, Dios, por tu bendición. Y una vez más pedimos bendición, Dios, sobre todos los que oyen esta palabra y también bendición especialmente, Dios, por aquellos que trabajan, aquellos que están en las calles con responsabilidades, aquellos, Dios mío, que ahora están pasando luchas y dificultades. Te pedimos, guarda a los niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, adultos, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre sobre tu pueblo. Bendice a pastores, a líderes, aquellos que hablan tu palabra, Dios mío, bendícelos, guárdalos, dales tu poder, dales recursos, dales fortaleza, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos bendición en lo que resta de este día y te rogamos que tú continúes obrando en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que podamos seguir en este tiempo ayudando a aquellos que lo necesitan. Si sabemos que alguien necesita una mano, necesita ayuda, comuníquese, hable, dígalo. Nosotros tratamos en la medida de lo que podemos hacerlo. Que Dios nos ayude en esto y que todos podamos velar por nuestros hermanos, por nuestra familia también. Si usted va a salir a la calle y puede llevar algo para compartir con alguien que tenga necesidad, hágalo. Si recibe de maestros de escuela bíblica o recibe para que los niños puedan realizar alguna tarea especial de la palabra del Señor, priorice eso, priorice la palabra de Dios, priorice que ellos aprendan la Biblia, priorice que ellos busquen al Señor. Que Dios les bendiga en este momento. Recuerden orar en los devocionales, orar en familia, y cada vez que nos reunimos aquí, que toda la familia pueda reunirse y tomar este momento, este tiempo para compartir juntos
la palabra del Señor. Dios les bendiga, seguimos orando los unos por los otros como manda la palabra. Y bueno, que la bendición de Dios los acompañe a todos, los que están escuchando, los que están viendo, el Señor está con nosotros. La excusa, recuerde esto, y es muy importante, la excusa es un pecado, y es un pecado grave delante del Señor. Que Dios les bendiga mucho. Nos encontramos Dios mediante nuevamente el miércoles a las 19. Si puede estar antes para compartir lo que los hermanos van a presentar, va a ser una bendición también. Dios les bendiga ricamente.